Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, en muchas cosas, muchas cuestiones, especialmente cuando hay disputas, las posiciones se polarizan y se trata de algo así como descalificar al otro mediante una forma un poco extraña de polarizar a la gente. Tú eres un antital o un anticual. Ya lo vemos con tantas cosas que se dicen en la sociedad para desprestigiar al lado opuesto. Los de izquierdas a los de derechas, ahí tenemos una polarización y demás. También ocurre en la Iglesia. Una de las polarizaciones más extendidas, podríamos decir, es el pro-arrebatamiento y anti-arrebatamiento. Pero esa no es la cuestión. Nunca los extremos son la verdadera cuestión. Se utilizan para desprestigiar, pero no es así. La inmensa mayoría de los cristianos, por lo menos los cristianos nacidos de nuevo, los bíblicos, creemos, porque está escrito en la palabra de Dios, creemos que hay un arrebatamiento. Está bastante bien descrito en la Escritura, de manera que no hay manera de saltárselo. No hay forma de negar un hecho que es tan incuestionable. El Señor vendrá en los cielos, como Él mismo lo dijo en Mateo 24, en los versículos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y lamentarán todas las naciones, todas las tribus de la tierra, y verán venir al Señor en el aire, sobre las nubes, con poder y gran gloria. ¿Sabes? Estas descripciones que aparecen en distintas partes del Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, ya aparecía en Daniel 7. Entonces, lo que nos vienen a decir es que efectivamente el Señor vendrá y enviará, como Jesús mismo remarcó, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos, para poderlos llevar a su presencia. Eso es el arrebatamiento final. De manera que ese no es el tema, si creemos o no en el arrebatamiento. Cualquier cristiano que sea mínimamente estudioso de la Escritura se da cuenta de que eso es un hecho incuestionable. Así que ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es en qué momento la Iglesia de todos los siglos, hasta hace muy poquito, estoy hablando de hace quizá 150 años, no se había cuestionado que habría un arrebatamiento. Pero se comenzó a enseñar recientemente que ese arrebatamiento sería anterior al anticristo y sería secreto. Es decir, nadie se enteraría, como han mostrado en tantas películas, Dejados atrás y toda esa serie, que lo que nos muestran es que de pronto desaparece la gente cuando todo está tranquilo, cuando hay perfecta paz, cuando parece que las cosas marchan bien. Pero el Señor viene en secreto y arrebata a los suyos. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, es que primero vendrá la apostasía y después se manifestará el anticristo, o como le llama él, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que viene por poder satánico, por orden de Satanás, y viene para manifestarse como si él fuera la revelación divina, a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como ya habíamos leído en el profeta Daniel, capítulo 11, por cierto. Entonces, esa es la diferencia. Si Jesús vendrá antes del anticristo o después del anticristo.
Pablo dejó claro que vendría después, porque primero, repito, porque parece que muchas veces no captamos la idea, primero, léelo por favor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, primero antes de nuestra reunión con Jesús, vendrán esas dos cosas, una gran apostasía o una apostasía generalizada, es decir, muchos abandonarán la fe y seguramente a causa de la marca de la bestia, y después se manifestará el anticristo, porque hasta que esas dos cosas, episodios, como queramos llamarles, no ocurran, Jesús no volverá. Por eso en Mateo 24, que acabo de citar antes, en ese capítulo Jesús dice claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Tribulación de qué? Tribulación causada por el anticristo, tribulación causada por la bestia, tribulación contra la iglesia, persecución. Si no tenemos esto en cuenta, entonces es fácil desviarse hacia otra perspectiva, es decir, no tenemos por qué estar aquí cuando venga el anticristo. Somos recogidos antes para que no nos toquen esos problemas, no nos toquen esas cosas. Y esa especie de escapismo no es bíblico. A eso es a lo que voy. No es que yo no crea en el arrebatamiento, creo porque es bíblico, pero creo que el arrebatamiento es tal y como Jesús lo presentó, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. También como Pablo lo explicó, repito, en ese capítulo de 2 de Tesalonicenses. Así que no nos confundamos. No habrá un arrebatamiento secreto. Habrá un arrebatamiento, sí, pero ese arrebatamiento será para todos los fieles que ya habrán pasado la criba, porque cuando se imponga la marca de la bestia, se va a hacer una inmensa criba. Quizá algunos cristianos tengan miedo de estar aquí en ese momento porque quizás sientan que van a ceder a esa tentación, que no van a soportar el quedarse sin comprar ni vender sin esa marca y entonces tengan miedo de que van a ceder y por tanto se quedarían fuera del reino de Dios. Y quizá por ese miedo prefieren pensar que antes de que eso ocurra, antes de que sean puestos a prueba, vendrá Jesús en secreto y se los llevará. Es una doctrina muy, muy extendida en el mundo evangélico. Pero un análisis exhaustivo nos ayuda a entender que no es bíblico, no es real. La prueba vendrá para todos. La prueba, la marca de la bestia, estará aquí. De manera que habrá muchos mártires, porque habremos preferido morir a llevar esa marca. Habrá mucha gente que muera violentamente a causa de esa persecución. Lo anuncia el mismo Apocalipsis. En Apocalipsis 24, léelo cuando puedas. Los que habían rechazado la marca de la bestia. Y en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis nos está advirtiendo que nadie se ponga la marca de la bestia. La advertencia es para los cristianos, no es para otros, es para los cristianos. Que debemos evitar que eso nos ocurra, porque entonces nos quedaríamos del bando del anticristo. Y desde luego Jesús no va a recoger a los que estén en ese bando. Vendrá a recoger a su iglesia. En fin, espero que estas palabras te ayuden a entender que no se trata de si creemos o no en el arrebatamiento, como algunos en comentarios me han tratado de acusar de que yo no creo en el arrebatamiento, pero eso no es verdad. Yo sí creo en el arrebatamiento. Es más, espero irme en el arrebatamiento. El problema no es ese. El problema es cuándo vendrá Jesús, cuándo nos recogerá. Y yo os invito a que sigáis estudiando la Escritura. Mirad sin temor, porque en muchos libros han aparecido distintas versiones, pero vete a la Biblia,
estudiará no con el adoctrinamiento de haber visto películas o haber leído novelas o libros, sino con lo que la palabra misma dice, lo que Jesús mismo enseñó, lo que el apóstol Pablo indicó. En fin, solamente quería hacer esta aclaración porque creo que es importante. No somos de los que no creemos en el arrebatamiento. Creemos totalmente en un arrebatamiento final. Y eso es lo que anunciamos también. Y debemos de prepararnos para eso. También hay que prepararse para eso. Con honestidad, con amor a la verdad, con santificación, con entrega y servicio a la causa de Cristo, con todo lo que eso conlleva. Es decir, con una disposición a seguir a Jesús, a ponerle a Él primero, a tenerle como prioridad y a aceptar todo lo que Él nos ha enseñado como maestro que es, porque es el único camino en el que podamos crecer, madurar y estar preparados para Él. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.